Saludos a todos los que nos están sintonizando. Esto es Zona Cero y esta es nuestra primera edición. Conmigo se encuentra la periodista Blanca Moncada del periódico El Expreso de Ecuador, Guayaquil. Saludos, bienvenido. Un placer tenerte conmigo, Blanca. Nicole, en serio, es muy gratificante para mí ser parte de este proyecto y pues que hayas puesto un poco la mirada en Guayaquil que tanto la necesita. Inicialmente quería dialogar contigo porque aquí hay unos puntos que se tienen que tocar y que son sumamente importantes, específicamente viendo los contrastes de los datos que hay. El mapa Johns Hopkins, que es bastante utilizado a nivel internacional, nosotros lo utilizamos diariamente para reportar los números de casos, los números de muertes, los números de recuperados. Pero analizando esto versus varios reportes de Guayaquil, las muertes no están actualizadas, o por lo menos eso fue lo que pude ver. Es totalmente diferente a lo que se presenta en el modelo Johns Hopkins y versus lo que se está viviendo en Guayaquil. Y me gustaría un poco que nos hablaras de eso, de cuántas son realmente en estos momentos las muertes y los casos presentados en Guayaquil, que es uno de los lugares más afectados de Ecuador. Claro, es importante que entrar en contexto, ¿no? Y estas cifras oficiales a las que tú has podido acceder por las redes oficiales, que las difunden todos los días y la próxima semana, cada tres veces a la semana, devienen de los test que ha hecho el gobierno. Entonces, si de esos test los positivos fallecieron, se suman a este número de positivos que tiene el gobierno y que es una cifra tan baja. Ayer estaba en algo más de 800. Eso frente a la realidad, como lo mencionas, es una ínfima cantidad, porque solo en Guayaquil las muertes ascienden a 10.000. Estas muertes son muertes que se produjeron por COVID o presunto COVID, que no tuvieron pruebas, o por otras enfermedades catastróficas. Esto en primer contexto. Test frente a realidad. Realidad, sistema colapsado, mortuorio y sanitario, totalmente. La gente murió y está muriendo en sus casas por falta de atención. Y ese es el punto que no muchos periodistas han tratado, porque es horrible, Nicole, ver a una ciudad como Guayaquil en la que los muertos pasaron una semana, y está bien que eso haya sido noticia, pero detrás de esos muertos que estuvieron una semana en sus casas esperando ser recogidos está un fallecido que murió por falta de atención sanitaria, y eso es lo que nadie está viendo. Es alarmante, es noticioso, impacta, sí, pero lo otro, el sistema de salud absolutamente colapsado y que es negado por las autoridades, es lo que yo considero mucho más alarmante. Las cifras son solo un ápice de todo lo que ha ocurrido en el marco de esta emergencia, Nico. ¿Cómo el gobierno llega a tal punto en que no hay una forma de que las personas tengan acceso a la salud? Algo que es sumamente detrimental en un país, porque sin ello no hay economía, sin ello no hay desarrollo en ningún sector. O sea, es la parte esencial y un sistema totalmente colapsado, un sistema que no se ha trabajado y que las autoridades continúan negando esta situación. ¿Cómo es que se llega a esto, Blanca? Bueno, es una triste realidad que América Latina en general no invierte en sus sistemas de salud. Ecuador entró a una administración que redujo el monto destinado a salud al máximo y hubo muchos despidos en el área médica. Se avecinaba la emergencia, se contrataron a profesionales de la salud, porque no solo a médicos, sino a enfermeras, a camilleros, que muchos perdieron su vida, otros enfermaron, otros se retiraron por miedo, y eso es todo un tema dentro de la crisis sanitaria. Pero tu pregunta de cómo llegamos a esto solo tiene una respuesta, y es que no estuvimos preparados. Tú tenías autoridades del gobierno decirte en ruedas de prensa: envidiamos a países como Chile y Argentina porque están sacando fondos de sus ahorros. Entonces, Ecuador salió
a enfrentar esta emergencia con un discurso político que tiene tintes reales. Estábamos viviendo una crisis económica muy fuerte y no estábamos preparados para ello. De allí a que tengas autoridades que simplemente dicen, pasó en otros países y también nos tocó a nosotros y ya. Es que ese es el mensaje que yo no puedo aceptar como ciudadana ecuatoriana, porque sé que en otros países que también pasó, no hubo muertos 7 días en una casa, no hubo muertos que llegaron a un hospital y que les dijeron no vamos a atender, o los hubo quizás, pero lo de los fallecidos que ha impactado a todo el mundo definitivamente no. Los cuerpos se descomponían a lo largo de las horas y había niños y había muertes. Entonces esas casas donde tuvieron fallecidos hoy tienen infectados por COVID y que no han sido atendidos y que no han podido acceder a la, que están haciendo cosas, que están paulatinamente atendiendo barrios, que están haciendo campañas para paliar el hambre en algunas zonas, lo están haciendo. No quiero que esta entrevista quede como algo que está totalmente volcado para un lado de la historia, porque soy periodista y tengo que decirlo, las cosas que están haciendo. En cuanto al sistema mortuorio, Nicole, hubo muchos errores al comienzo. Cuando se crea a finales de mes, que ya era noticia esto de los fallecidos en casa, al finales de mes de marzo, esta fuerza de tarea conjunta que estuvo encargada de las Fuerzas Armadas, junto con un funcionario del gobierno que se llama Jorge Guates, que hoy está al frente de una dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se crea y tiene 10 días de retraso en recoger cadáveres. Entonces tú tenías en las notificaciones que ellos estaban recogiendo aproximadamente 100 o 150 cadáveres al día en las casas. Es una cosa impensable, surreal totalmente. ¿Cómo es posible que el gobierno, obviamente, dice, me disculpo por todas las muertes, pero más allá de una disculpa pública, entiendes que en términos del plan de salud, han tomado algún tipo de acción más allá de una disculpa? Y obviamente me mencionaste que hay todavía muchas personas que están sin atenderse en sus hogares. Sí, hubo de hecho un repunte de contratos en personal sanitario, como te lo mencioné, ¿no? Hubo, hubo contratos en el personal sanitario, pero es necesario. Eso es una pandemia, Nicole. Y con contactos comunitarios ya instalados en tu ciudad, es muy complicado que el sistema pueda abastecer a todos los ciudadanos. Por eso, entonces se han creado mecanismos, pusieron una línea que se llama 171, que es el número al que se llama, para poder acceder a atención médica. Esa línea tiene muchísimas denuncias porque no los atienden, porque si no tienes fiebre no tienes COVID, porque si no tienes tos seca no tienes COVID, y que si tienes todos los síntomas no tienen ambulancia, y que llama al 911 después de esta llamada, llamas al 911 y está todavía trabado porque hay un cuello de botella allí. Entonces, a la larga, ha bajado, no podemos decir que no ha bajado porque como te dije, estamos en cuarentena y ese aislamiento está ya mostrando resultados, ¿no? Pero no puedo alejarme de esa otra realidad, que sigue habiendo personas que están esperando por salud pública. Están haciendo contingentes entre gobiernos locales para poder atender también a nivel de salud, que no es su competencia, en determinados barrios, pero igual, o sea, nada basta en esta pandemia. Ahora me gustaría un poco hacer un contraste y mencionarte desde el nivel de Puerto Rico y obviamente hacer un análisis en quizás las cosas en las que se fallaron, en las que quizás se pudieron haber sido más proactivos. Mira, primero quiero empezar diciéndote el asunto de las cifras. Mira, dime cuántas pruebas haces y te diré cuántos contagios tienes. O sea, la verdad es que tú no puedes
Tú tienes unas cifras oficiales de acuerdo al conteo, pero eso no significa que esos oficiales sean los que hay. Allí está el asunto de los muertos en Puerto Rico también, ya, porque muchas personas que no están siendo testeadas también, ahora mismo, mientras tú y yo estamos conversando, están muriendo sin ser diagnosticadas por COVID y no van a formar parte de esa estadística negra. Hay un quiebre importante de cuáles son las decisiones que se deben de tomar. Y la primera decisión que debe tomar Puerto Rico con esto es ponerse a mirar todo lo que ha pasado en Guayaquil para no repetirlo. Y esto es prepararse para lo y que nada, ninguna medida, aunque exagerada parezca, resulta exagerada, porque nada es exagerado. Que se preparen no solamente con camas, acá hemos abierto coliseos, acá hemos puesto camas en lugares impensables, como en un lugar en donde se hacían conciertos, ahora están llenos de camas y contingente para eso. Llamamos a las universidades para que actúen. Los estudiantes de medicina estuvieron atendiendo no asuntos de COVID, sino las otras enfermedades que quedan relegadas. Creo que es importante aprender de lo malo. Tú sabes que hay dos formas de aprender: la experiencia propia y la experiencia ajena. Creo que es tiempo de que Puerto Rico aprenda de la experiencia ajena. Es lamentable que, que sea mi ciudad la que sea el ejemplo de esto. Es también muy importante la participación de la ciudadanía en el marco de esta emergencia, la inclusión de esos expertos que están siempre relegados al gobierno. Vengan la academia, vengan a mejorar este proyecto de contingencia que tiene el gobierno para poder hacer mejores planes. Es importantísimo que se sumen a profesionales que estén fuera del marco de lo gubernamental a esta guerra, porque es una guerra la que estamos viendo. Y de fuera es importante agradecer primero a todos mis colegas, todos, Nicolo, y tú te incluyes en la lista, que han hecho posible que lo que pasó en Guayaquil no se haya quedado como una fake news. Es, yo, yo no tengo palabras para en serio expresar ese gran abrazo que les envío a todos ustedes que miraron a Guayaquil y dijeron, aquí es importante saber qué pasa. Gracias por eso. Creo que es importante seguir pendientes de lo que ocurre y a las personas que tienen la capacidad de llegar a autoridades internacionales, les digo que analicen un poco cuáles son las falencias que está teniendo Guayaquil. Nuestro ministro de Salud ha dicho en una entrevista que está totalmente abastecido de suministros médicos. Me parece impresionante, teniendo el día anterior a esta entrevista una revuelta de médicos que pedían insumos en un sector de la costa. No es la primera revuelta, hay otras personas que están en el gremio que dicen que nada basta. Y es verdad, nada basta, teniendo en cuenta que no hemos llegado al pico, Nicole. Entonces, insumos, personal humano, eh, ayuda para las familias que están muriendo de hambre. Es importantísimo. La paralización ha dejado sin ingreso absoluto a miles de familias del Ecuador, no solo de aquí. Y esto es importante también rescatarlo al momento de pensar en pedir ayuda. Muchísimas gracias nuevamente, Blanca, por estar en directo desde Guayaquil para acá, para Puerto Rico. Y así que ha sido, pues como te mencioné, un placer que hayas accedido a esta entrevista para nosotros. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Nick. Bueno, y así culminamos nuestra primera edición de Zona Cero.